En marzo del 2021, el general Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, afirmó que entre 30 y 35% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Narcotráfico, migración, tráfico humano, todos son síntomas de las organizaciones criminales transnacionales que operan con regularidad en áreas sin gobierno, dijo el jefe militar, en declaraciones que, claro, causaron una enorme molestia en el gobierno mexicano. Y es que los grupos criminales no solo controlan el mercado de sustancias ilícitas o la extorsión, se han ido diversificando y ahora comienzan a controlar la producción de alimentos. Que el crimen organizado me diga qué día y qué día debo cortar en mi huerta, eso ya es ilícito. Que te digan cuando estás ya formado en la fila para el empaque, a cómo te van a pagar tu limón. Yo lo que vengo pidiendo que no se vayan a retirar, porque si se retiran, entonces van a tratar de matarnos. El campo y el consumo de alimentos básicos está bajo la amenaza del crimen organizado. Las bandas criminales controlan miles de hectáreas para sustituir los cultivos de alimentos por drogas y ahora también son compradores únicos que especulan con los precios en detrimento de productores y de quienes compramos los productos del campo. Es un tema, pues ustedes claramente lo han visto que es un tema pues, nacional. Nos está afectando en varios factores, en varios sectores. Entonces sí está delicado el tema de Zacatecas. Sí están sufriendo las consecuencias del crimen organizado. ¿Pedirían, aparte en esta declaratoria de emergencia, también que hubiese algún tipo de seguridad por parte de la Guardia Nacional? Sí, claro. Es que en estos momentos, como está sucediendo ahorita la cuestión de cómo está el país, claro que lo ocupamos. El mercado no es menor. Al cierre de 2022, la producción agropecuaria llegó a los 885,000 millones de pesos en las 20.5 millones de hectáreas de cultivo del país. Documentos filtrados por el grupo de activistas Guacamaya muestran que el crimen organizado controla los estados productores de los principales cultivos. Al mercado de la droga y la extorsión se ha sumado el control de la producción agropecuaria del país. Incluso controlan la distribución de alimentos procesados. A este control en la venta de tortillas, pollo y limones se suma la compra masiva y acaparamiento del mercado de la naranja, piña y caña en Veracruz, el café en Chiapas y Veracruz, el frijol en Zacatecas, la zarzamora en Michoacán y el plátano en Tabasco. Si tú vas a tu huerta y te encuentran en tu huerta, te pueden quemar tu vehículo o hasta asesinarte a ti. Eso es grave, ya no puedes enriquecer a tu propiedad. Han quemado vehículos que se equivocaron o desafiaron al cártel y fueron a cosa, ya ha pasado. Otra consecuencia es el incremento de las importaciones de los alimentos que ya no podemos producir. Mega Noticias, Andrés Solís. Y esta realidad podría ser todavía más grave porque, de acuerdo con documentos de inteligencia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que fueron filtrados a través de este hackeo del grupo Guacamaya, revelan que de los 2.471 municipios que hay en México, en 1.198, prácticamente la mitad, existe al menos un grupo criminal operando. Este mapeo indicaría que la presencia de grupos del crimen organizado alcanza en realidad el 75% del territorio nacional si se revisa la lista de municipios y la superficie territorial que ocupan. El informe México Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos en 2022, reveló que en 2021 los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son las bandas dominantes en el país y que mantienen disputas territoriales en gran parte de nuestro territorio nacional. Hoy vamos a platicar con José Reveles, periodista especializado precisamente en temas de narcotráfico y seguridad nacional. Pepe, muchas gracias por acompañarnos y preguntarte rápidamente qué hace el crimen organizado y cómo está permeando precisamente en las actividades productivas fundamentalmente agropecuarias en México. Con mucho gusto. Mira, es una pinza. Por un lado, ocupan tierras que deberían ser cultivadas, dedicadas a los cultivos agrícolas con droga, ¿no? Como es el caso de Guerrero, del Triángulo Dorado, en donde hay siembra de amapola y siembra de marihuana. Es una cantidad importante, pero no tan, digamos, relevante si la comparas con la producción agrícola del país, que es de más de 20 millones de hectáreas. Pero la amapola y la marihuana no alcanzan a cubrir 100,000 hectáreas, ¿no? Sería, ¿qué te puedo decir? 200 veces menos esta superficie, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, a los cultivos ya establecidos
que ellos no siembran, no colectan, no producen, no cosechan, no comercian, les imponen una tasa, le ponen impuestos locales, les cobran piso, vamos a decir, a los aguacateros, a los limoneros, ya escuché que también a los plataneros de Tabasco, etcétera, y hasta la tortilla de maíz, que es el alimento básico de la población, y eso sí afecta directamente a las economías de los productores, que pueden ser medianos, pueden ser pequeños, pero también grandes productores. Entonces, son dos ataques, vamos a decir, a la economía agrícola por parte del narco. Oye, pero hay un tema muy interesante porque en la estrategia de seguridad nacional de los gobiernos, no solamente este gobierno, de todos los gobiernos de los años recientes, nunca habían considerado esta penetración del crimen organizado en las actividades productivas. ¿Cuál tendría que ser la ruta para tratar de resolverlo, Pepe? Es una cantidad muy relevante de personas que han desviado sus actividades hacia la producción de sustancias ilícitas, o sea, opiáceos de la amapola y de marihuana, ¿no? Entonces, ese es un tema que no se ha atacado. Hubo en una época, a finales del siglo pasado, programas de Naciones Unidas para sustitución de cultivo. Yo me acuerdo que yo fui a trabajar a Oaxaca, incluso sobrevolé, para ver qué es lo que pasaba ahí. Estaban pues, los campos llenos de marihuana sobre todo, pero los campesinos no querían cambiar de cultivos porque es más productivo tener unas hectáreas de amapola o de marihuana que de maíz, de frijol o de cualquier otra semilla alimenticia, ¿no? Y es que es un tema demasiado complejo entre la sustitución de los cultivos, como decía Pepe Reveles, pero también esta permeabilidad que está teniendo el crimen organizado a través del cobro de piso y el control del mercado de la producción alimentaria. Y sobre esto, el gobierno mexicano pues no ha dicho precisamente de qué manera va a enfrentar la situación. ¿Cuál es la estrategia? Recuerde que para más información puede visitar meganoticias.mx y no olvide seguirnos a través de todas nuestras redes sociodigitales.